localización añadida. O sea, dice esto está aquí, esto está allí. Pero claro, eso se puede comprender, es comprensible de que hubiese gente que no se lo creyera, claro. Una cosa es decir, aquí está esto, mirad lo que he encontrado, y el que quiera que lo busque y lo compruebe. Pues también como que daba pereza ponerse ahí a comprobar, porque es difícil, la verdad. Entonces, quiero decir con esto que se puede entender, y en su momento que dijeran que era mentira, que se cuestionara la veracidad de los mismos. Pero ahora la diferencia es que ya no simplemente es una información, ya no lo digo yo, es que ya no soy yo la que lo digo, ya se han encontrado, o sea, se han mostrado. Son manuscritos de hace más de 1000 años, del año 1000, entre el 1020 y el 1080. Son manuscritos reales, auténticos, que es que, como digo, no se pueden dudar. O sea, es que es absurdo decir eso. Están ahí, están ahí sus coordenadas, su localización, en las bibliotecas, o sea, está en internet. No es que me lo inventé yo, no es un manuscrito que haya hecho yo y los ponga, es que lo podéis comprobar, están ahí los enlaces. Otra cosa es que podáis descargarlos o podéis acceder, pero como es difícil eso, pues lo que podéis hacer para comprobarlo, ponerlo en internet o en una IA. Ahora tenemos muchas IAs, no solo está el GPT, está el Gemini S, que también es una maravilla, el del Google, el del WhatsApp incluso. O sea que no hace falta pagar nada ni nada más. Simplemente preguntarle, ¿este manuscrito con esta localización, el TS no sé qué o el que sea, existe? ¿Dónde está? ¿Dónde lo puedo localizar? Y te dice, pues sí, aquí está, en esta biblioteca, en la otra. Es decir, ahí ya compruebas que realmente existen. Cuando ya se puedan ver, lo tengáis como os he mostrado, pues simplemente ya es traducirlo. También tenemos muchas herramientas para traducir. Quiero decir con esto, pues que es absurdo decir que es mentira o que son falsos o no sé lo que dicen. Pero es que eso se puede decir en un momento, pero luego ya cuando se comprueba, pues ya no se puede. O sea, que eso no dura, quiero decir. Eso de decir que es mentira no dura porque si se comprueba ya no se puede decir que es mentira. Entonces, pues eso, están ahí los manuscritos, hablan, cuentan, hablan del pueblo gitano, que son estos manuscritos justo, los que están en el Codex incluidos ahí, que hablan del pueblo gitano porque hablan de los Suanín y cuentan todo, la dispersión, lo que pasaron, o sea, las persecuciones, no hay duda ninguna. Y es que encima hablan en romano, son palabras en romaní, hebreo romaní, en un romaní antiguo, pero se sigue viendo clarísimamente que es romaní. No ha cambiado tanto, vamos. El tema es que estas personas son los autores. O sea, yo cuando lo descubro y lo publico y tal, digo, a mí también me dije, pero ¿quién ha escrito esto? Si decían que no sabían escribir, ¿cómo es posible que escriban tan bien? No sé, también me extrañó un poco. Pero lo que sí se sabía es que eran gitanos. Porque, o sea, no pueden hablar, personas que no sean gitanas no van a hablar romaní y no van a contar las persecuciones y todo lo que vivieron. Eso solo es exclusivo de los gitanos. O sea, eso era 100% que eran ellos. Lo que no se sabía era quién lo había escrito. Pues ahora ya se sabe quién los escribieron, o sea, quiénes fueron los autores. Y son estos caraítas. Estos caraítas, que la palabra caraíta simplemente es como llamarles protestantes. Son judíos, pero son protestantes, porque no aceptan las leyes estas que pusieron del Talmud, que las pusieron después, los mismos judíos, pues ellos no aceptaron esas leyes. Por eso les llamaron caraítas. Quiero decir que pueden haber tanto payos como gitanos, caraítas. O sea, caraítas no quiere decir que sean gitanos. Hay payos, caraítas, o sea, payos protestantes y gitanos protestantes, que en este caso son estos. O sea, estos caraítas, que son suanín, son gitanos caraítas, mejor dicho. Esa es la definición. Y estos, pues, son gitanos, tienen el nombre. Es que por eso digo que es que yo creo que no se entendió bien. Porque si en el momento que se entienda bien, es cuando ya es certeza absoluta. O sea, vamos a ver, tenemos unas personas que hablan romaní,
es que hablan romaní, tienen los mismos genes que nosotros, o sea, el H, ese H tan famoso, que es el que nos relaciona directamente con la India, que simplemente por ese gen ya dicen que somos indios y por hablar un idioma parecido al de la India. Ya con esas dos pruebas justificaban el origen hindú, o imponían, mejor dicho. Pues es que estos gitanos caraítas, resulta que es que hablan romaní, también tienen el H, pero es que aparte de eso, se llaman gitanos, o sea, se llaman suanín, porque gitano en hebreo se dice suanín. Ellos, como son hebreos y no viven aquí en España, pues se definen en su idioma. O sea, nosotros en España somos gitanos, pero en Israel somos suanín. Ellos, como su historia es de allí y no están aquí, pues ellos se autodefinen suanín, no dicen soy gitano, dicen soy suanín, que es lo mismo, es lo que quiero decir. Entonces, estas personas, aparte de que se llamen suanín, de tener nuestros genes, de hablar nuestro idioma, también tienen totalmente 100% nuestras costumbres. Que dicen que costumbres católicas, pues para nada. No, es que bueno, en eso no me voy a parar porque es tan absurdo. Estos gitanos, las costumbres que tienen son totalmente como las nuestras, hasta el pañuelo que ellos hacen la sábana. Pero me refiero que esa comprobación la tienen ellos. Las bodas, los lutos, o sea, todo exactamente, el respeto, todo exactamente. O sea, un gitano y un caraíta de estos tiene exactamente las mismas costumbres. ¿Por qué? Pues porque son gitanos, ya digo. Entonces, a lo que voy es que al pueblo gitano se le impuso el origen hindú simplemente por esas dos pruebas, por el idioma y por el gen, el haplogrupo H. Vale, pues es que ahora, si vemos que estos otros gitanos, estos caraítas, tienen los genes, tienen el idioma, o sea, las dos cosas que nos relacionan con la India, pues ellos, aparte de tener los genes y el idioma, tienen nuestras costumbres, tienen la religión. Precisamente aquí se aclara la cuestión que decía, que han dicho siempre, de que si fuésemos judíos hubiésemos tenido costumbres judías. Pues no las tenemos simplemente porque tenemos las de estos caraítas que rechazaron el Talmud. En el siglo IV no siguieron, no les dio la gana aceptar las leyes que pusieron los judíos y por eso no las realizan. Entonces quiero decir que si hay unas personas que reúnen totalmente todas las características iguales a nosotros, pues entonces, ¿serán ellos nuestros ancestros y no los indios? Que los indios no tienen nada que ver con nosotros y solo tienen el H y no, o sea, el H y un parecido al idioma, porque no es el mismo. Es que el romaní no es un idioma indio. De hecho, en la India no hablan romaní. Es que podría haber una parte en la India que hablara en romaní. Pues no la hay, no hablan romaní. Un romaní, o sea, hablas romaní con un indio y no se entienden entre ellos. Entonces quiere decir que es un idioma parecido, como también tiene otras muchas palabras de otros muchos países. Me refiero a que estos caraítas hablan romaní totalmente, no un idioma parecido al nuestro, sino hablan romaní igual. Tienen también el H, tienen las costumbres, tienen la religión, tienen todo absolutamente, hasta el nombre. Entonces está claro que vendremos de esos, o esos serán como nosotros y no de la India. Eso es, yo creo que es fácil de entender, vamos. Que podían, o sea, es que dicen, sois de aquí, sois de la India por el idioma y por el H. ¿Y por qué no nos dijeron, sois como estos caraítas, que es que tenéis exactamente el idioma y el gen absolutamente igual, porque en la India solo tienen el H, pero es que estos caraítas tienen el H más el subclado, o sea, todo completo. Pues entonces será más lógico asociarnos con esas personas que tienen todo que no con las otras. Eso es fácil. Pues a partir de ahí, lo fácil y la lógica es ya, o sea, la historia ya ha salido, ya se ha sacado a través de documentos. O sea, quiero decir que ahora ya no es que lo diga yo. Yo lo dije en su tiempo, hace un año o dos, ya lo dije. Hace 2 años dije que descendíamos de los Ixos. Ese fue el primer dato que tuve. Yo ahí todavía no sabía si éramos, formábamos parte de las tribus de Israel, si teníamos algo. O sea, yo ahí no sabía nada.
Lo único que tenía seguro es que descendíamos de los Hicsos y que algo teníamos que ver con las tribus de Israel, pero no sabía en ese momento el qué, ni hasta qué punto. El caso es que hace 2 años lo dije, después ya empecé a ver que sí, que efectivamente éramos descendientes de Efraín también, porque Efraín se mezcló con los Hicsos, no por otra cosa, porque Efraín vivió con los Hicsos, se creció ahí, con ellos, en el imperio Hicso. Y las tribus, ¿no? Las tribus vivieron primero en Canaán, en su tierra, y después ya sí, ya vivieron en Gosén, o sea, al lado de Zoán, en Egipto. Entonces, ahí ya empecé a darme cuenta que sí, que éramos también de las tribus, y es todo este tiempo lo vengo diciendo, sí, he aportado muchas pruebas también, pero eran pruebas que tampoco eran definitivas, o sea que sí, o sea, para mí, para mucha gente eran definitivas, pero no eran, no cerraban esto, o sea, todavía podían seguir diciendo cosas, pero es que ahora ya con esto ya no se puede decir nada, porque ya no soy yo la que lo digo, ya es que lo dicen documentos, papeles de hace 1000 años escritos por estas personas, que estos son realmente la otra parte de nuestro pueblo. Y aquí rápidamente pues os explico, resumo, y es simplemente que el pueblo gitano se forma, como siempre hemos dicho y ya sabemos todos, en Zoán. Ahí empieza la dispersión, desde ahí se dispersan en 3 ramas, en forma de 3 ramas, que en otro día ya profundizaré más en estos detalles, pero ahora el resumen y lo que hay que saber ahora, la información es pues que salen, y ya sabéis, van para acá, para allá, o sea, la ruta que hicieron estos caraítas que es pública, o sea, la historia de ellos es pública, desde antes de Cristo está todo lleno. ¿Por qué? Porque eran escribas, les gustaba mucho escribir, han dejado todo escrito. Pues la historia es esa, salen en forma de 3 ramas, desde ahí unos hacia la India, otros hacia Europa, bueno, ya sabéis, hacia Egipto, esas rutas, no detallo así, no especifico, pero más o menos para que lo sepáis. Y lo que pasa simplemente es que cuando llegan a España, en el siglo XV, llegan a España con su séquito, con caballos de pura sangre, con oro, con sus criados, o sea, reyes, totalmente reyes, con sus salvoconductos, diciendo que había que respetarles porque eran de un linaje real, de un linaje sagrado, además, por eso es doble, es de la realeza por un lado, por los reyes Ixos, Mitanni, y luego por otro lado son descendientes de Abraham, o sea, es un linaje sagrado, doble. Entonces, cuando llegan aquí a España, ¿qué es lo que pasa? Pues que se encuentran con los reyes católicos estos, que empiezan a poner, pues eso, dogmas pragmáticas en contra de los judíos. En un principio era contra los judíos. ¿Estos qué hacen entonces? Estos, o sea, están aquí en España, todos, que ni eran caraítas ni eran nada, eran gitanos, están en España, empiezan con las leyes estas que no les dejaban vivir, no les dejaban en paz, tranquilos, pues cogen una parte, que son estos caraítas, cogen y se van otra vez, vuelven a Europa, salen otra vez de España y hoy en día están en Crimea, en Lituania, por ahí repartidos en Egipto, pues por ahí, por todos los sitios menos en España, porque en España estaban estos reyes católicos que no les dejaban estar aquí. De hecho, en el 1490 y algo se pone la ley de expulsión, les expulsan. Aquí en España no podía haber judíos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos gitanos que sí se quedan en España? O sea, unos se van, o sea, vienen aquí, el grupo entero vienen y ven el percal y se tienen que ir, unos se van y otros se quedan. Pues los que se quedan no pueden seguir viviendo diciendo tranquilamente que eran judíos. Aquí no querían a los judíos, entonces ellos no podían ser judíos. Hay 2 casos, en Granada y en Córdoba, que practicaban clandestinamente, tenían prácticas de estas, como el Sabbat, cosas así, y les meten presos en Córdoba y en Granada. Entonces no podían estar aquí. Simplemente fue una técnica de supervivencia. O sea, empezaron ya a hablar romaní, ya dejaron de hablar hebreo, porque hay muchísimos autores, muchísimos, que afirman
que los gitanos hablaban una forma de hebreo antiguo, entre ellos Lutero, pero muchísimos más que hablaban hebreo. En esos tiempos, en el siglo XV, cuando ya pues tienen que adoptar el romaní ya, o sea, ellos, su objetivo era que nadie supiera que eran hebreos, porque si lo sabían, pues tenían consecuencias nefastas, graves para ellos. Entonces, la idea fue esa, adoptaron ya de su forma de hablar el romaní y ya todo a escondidas, no podían, como digo, nadie podía enterarse de que eran hebreos. Precisamente por eso, porque les había consecuencias, repito. Y lo que hacen es, en esos años, en esos siglos, empiezan ya, los demás pues son indios. Pues ya llega un momento que dicen, pues sí, somos indios, vale, y aceptan la etiqueta. Simplemente por supervivencia, por las leyes que había aquí en España. Los otros no, los otros se fueron y han seguido con su vida, con su historia, les han dejado en paz y nadie ha dudado de su origen. Y hoy en día, a los caraítas, a nadie se les ocurre decirles, vosotros sois indios, porque como habláis romaní, que es un idioma parecido al de la India, y como también portáis el H, el haplogrupo H, que también es de la India, pues entonces sois indios, como nos dicen a nosotros nos dicen eso, ¿no? Por hablar romaní, por tener el H, sois indios. Y a estos, ¿por qué no le dicen lo mismo? Si tienen lo mismo. Si hablan un idioma de la India, según ellos, y tienen o portan el H, que es de la India, ¿por qué no les dicen vosotros sois indios? Pues por una razón muy simple. Porque son conscientes, saben perfectamente la antigüedad de su linaje. Saben que su linaje es más de 3000 años. Es un origen de hace 3000 años. Saben que fue en Israel. Entonces, simplemente saben la antigüedad y no pueden decir eso. ¿Por qué? Porque hace 3000 años no existía la India como tal. Entonces, ¿por qué tienen el H? Pues simplemente porque los repobladores del mundo, de la tierra, de la humanidad, empiezan allí, en la zona del Levante. En esa zona, Noé tiene a Sem, Can y Jafet, y toda la humanidad desciende de esos tres. Entonces, serían, o sea, a ellos no les dicen sois indios, les dicen sois descendientes de Jafet. Jafet es el que portaba el H y los indios hoy en día están considerados como descendientes de Jafet, o sea, son jafetitas los indios. Antes de formarse la India y antes de extenderse el haplogrupo H de Jafet, pues estaba en el Levante. Es decir, los indios que viven hoy en la India no es que se originaran allí en la India, de algún lado vendrían. ¿De dónde? Pues eran descendientes de Jafet, como son estos caraítas. Y el pueblo gitano, lo mismo, es descendiente de Jafet. Entonces, ahora lo que os quiero decir, que esto yo creo que es fácil de entender, pues lo que ha pasado ahora es que en el siglo XV, viendo todo este percal y viendo lo que iba a pasar y viendo que se tenían que ir, de hecho se fueron, ¿qué hicieron? Dejar constancia de todo. Aparte de esos manuscritos que hay por ahí, que están repartidos en las bibliotecas y en todos los sitios, que son, pues eso, escritos, textos que han dejado escrito y se han quedado por ahí, los tienen guardados, custodiados los de las bibliotecas, porque dicen que cuando eran temas de Dios no podían tirarlos a la basura, los papeles no podían tirarlos, cuando veían que hablaban de Dios, entonces por eso los tienen guardados. Pues aparte de todo eso, hicieron una Biblia ellos, o sea, increíble. La pasta, el dinero que tenían que tener en esos tiempos para crear una Biblia. O sea, ahí ya se demuestra que eso de mangantes, cero. O sea, el nivel adquisitivo era muy por encima muy por encima de la media para crear esa Biblia. Y encima está creada con pan de oro o algo así que se llama. Y con lapislázuli, o sea, con una maravilla, una joya. Pues en esa Biblia lo que hay son las leyes del pueblo gitano, los linajes, los nombres, los apellidos, las rutas, o sea, increíble, todo detallado. Es como un acta de identidad del pueblo gitano, ahí está todo absolutamente.
y ahí lo cuentan. Pero ¿qué es lo más impresionante? Es que está lleno, en los márgenes y los huecos, está lleno de frases y de cosas, de mandamientos, de leyes en romaní. O sea, todo, y hasta de la profecía, hablando de lo mismo que cuentan en los manuscritos, de que, pues eso, siempre hablan de lo mismo, de que Efraín, que pues eso, que está perdido, que está oculto, que no sé qué, que despertará, que llegará el día, siempre hablan de lo mismo. Pues todo eso está escrito en romaní. O sea, más prueba imposible. Son, o sea, documentos escritos por gitanos que cuentan todo, y no solo que cuentan, sino que dan datos de los nombres, los apellidos, los linajes, todo, todo está ahí detallado. Entonces, pues ya, pues eso, ya no hay duda de nada. Así de simple. Ahí tenemos nuestra historia. ¿Qué es lo que pasó entonces? Pues esto es, ahora lo importante es lo próximo que hay que entender. O sea, el primer punto es entender clarísimamente que lo que somos, o sea, que no hay duda, ya está. De hecho, o sea, mil cosas. En el siglo XV, si hay palabra romaní, si hay unas personas hablando romaní, eso ya desmiente que fuera un idioma de hace poco, como dicen que fue eso de ahora, que se aprendió, que se descubrió, que salieron de hace 1500 años. O sea, todo eso lo desmonta, porque es en el siglo XV, ya por no hablar de los manuscritos del siglo X, que es que son del siglo X encima, que también hablan en romaní. O sea, es que es un cúmulo ya de pruebas, pero es que ya no son pruebas, son documentos y testimonios, son pruebas vivas. Ya es que lo que digo, no admite réplica ni duda, no son cuestionables estos datos, porque están ahí, ya no son invenciones ni conclusiones, son pruebas absolutas. Pues eso, lo que pasó es que ya a estos señores se les ocurrió la idea de robarnos la mitad de nuestra historia. Así, pues así, nuestro linaje, somos los más antiguos del mundo, más que los judíos, más que los moros. O sea, el pueblo gitano, su antigüedad es anterior a todos estos que salieron después. Esa es nuestra antigüedad. Pues dijeron, a estos les quitamos la mitad, en vez de 3000, vamos a decir 1500, y si son 1500 años, entonces sí eres indio. O sea, si a ti te sale el H y tu linaje es de 1500 años, entonces sí eres indio. Pero si tu linaje es de 3000 años, entonces no eres indio, eres descendiente de Jafet, que es lo que les dicen a estos caraitas. Estos caraitas les dicen, sois descendientes de Jafet, aunque tengáis el H. Pero a los gitanos les dicen, no, vosotros sois de la India porque vuestro linaje es de hace 1500 años. ¿Para qué hicieron eso? Pues para desvincular al pueblo gitano de su origen real y sagrado, las dos cosas. Así es como lo lograron. Robarnos, chorarnos la mitad de la historia. Manipularon todos los datos, que ya más adelante así con más calma os empezaré a contar. Es que esto es mucho lío y si lo cuento todo de golpe, pues no se entiende. Pero así poco a poco sí se va a ver clarísimamente. Y bueno, pues eso es lo importante, el saber que ya por fin hay pruebas documentales, documentos, pruebas vivas de gitanos que dicen, no saben escribir. Por supuesto que saben escribir. Y hay pruebas de ellos. Ellos dejaron por escrito toda la historia y todo precisamente para esto, para que nunca lograran confundirnos del todo, que 3 siglos de confusión, de mentiras, de engaños, pues ahora ya por fin, con esto, gracias a eso, que se creó para esto, con ese fin, pues ya está, ya hemos descubierto y hemos visto y sabemos ya lo que somos. Ahora el próximo paso, pues es ese, es cuestión de unirnos todo, de entender lo que han hecho y es que se comprende el por qué lo han hecho. Y el tema fue porque, es que esto es más lío, pero lo voy a contar por encima. Esto fue porque en la ruta desde Persia a Europa, empezaron a sumarse mucha gente, que son estos házaros,
que a la fuerza quieren ser descendientes de Efraín y no lo son. Y si lo son, porque eran del primer hijo que tuvo Efraín, que murió, esa primera descendencia que murió, pues si lo son, puede ser que sean, pero es que esos no hicieron, pasaron de todo. O sea, ellos no vivieron, o sea, no se unieron, no hicieron caso ni al pacto, ni a las leyes, ni a Moisés, o sea, no vivieron las deportaciones, no formaron Israel, o sea, esos no. ¿Son gitanos? Sí, porque vivieron en Zoán, son zoanís, ¿vale? También tendrán las leyes, pero no son, como os digo, no hicieron caso y no tienen ningún derecho, porque Dios lo que hace es añadir, o sea, admite al pueblo amo, que somos nosotros, el pueblo amo, que se dividen en tres ramas, como os digo, pues el pueblo amo, Dios les reconoce, les acepta y les incluye, porque se mezcló con Efraín. Por tanto, pasan a ser un solo linaje. O sea, si se mezclan, pues ya son de la familia. Pues a esos les acepta, les incluye, les otorga los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones. O sea, todo igual, también son Israel, son considerados Israel. Pero estos que os digo, pues no hicieron caso a nada. Esos se fueron, estuvieron ahí en las montañas, formaron su imperio házaro y todo, pero después se sumaron y al grupo, les vieron en las rutas, se sumaron. Esos fueron los que nos crearon la mala fama. Esos eran, pues, salvajes, les llamaban, esos eran los que se ponían ahí en la ruta de la seda a atracar a la gente, a cobrar impuestos, o sea, salvajes. Y esos son los que cuando llegan a España, que empiezan a decir, vienen diciendo, somos reyes, venimos, somos reyes. Por eso decían los payos, es mentira, esto es mentira, ni sois reyes ni sois nada. Esos mentían con su boca, los que iban llegando. Pero los que llegan en el 1400, esos sí, esos eran reyes auténticos, decían totalmente la verdad. Venían como digo, o sea, es que eran reyes que se les veía a la legua, con su séquito, con oro, con mucho dinero, con mucho nivel, con sus salvoconductos. Esos sí eran reyes en el 1400. De hecho, hay cartas que después, cuando empiezan ya a poner leyes para, ya sabéis, los dogmas que empezaron a poner, pues Efraín, o de la descendencia de Efraín, mejor dicho, se quejaba al Estado y decía que él era un rey, que a él no le podían tratar así, que los otros les llamaban gitanos, que eran gitanos, pero que no eran de su linaje ni eran reyes de nada, y que les tratara bien, no como a los otros. Pues a pesar de eso, pues nada, les metieron a todos en el mismo saco, a la descendencia de Efraín, que eran reyes, les meten el mismo saco que a estos otros que se sumaron, que se añadieron, se acoplaron, mejor dicho, ahí también en el grupo, y esos son los que nos crearon la mala fama. Cuando llegan a España son esos los que la lían y empiezan a poner todos los dogmas y todas las leyes en contra de ellos. Claro, ahí pensaron estos payos, dijeron, pero entonces, ¿quién nos va a gobernar ahora a estos? Después que estaban hartos de los moros, que no había manera de echarles, y cuando ya lo consiguen, ahora llegan estos otros y dicen, ¿ahora que vamos a estar debajo de estos? Pues no. Como los judíos caraítas se han ido, a esos vamos a dejarles, que se han ido ya, aquí ya no están, pues bien, a esos los dejamos en paz. Pero a estos que están, no vamos a decir que su origen es este, porque mira la que liamos, vamos a decir que no, que estos son indios. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a quitarle los 1500 años y empezaron lo que han hecho, a manipular todos los datos. O sea, la mitad de la historia la borran. Dicen, pues es que no tiene sentido nada, simplemente que es un cuento muy mal contado encima. Porque dicen que salimos en el año 500 y pico, y dicen que aparecemos en Europa en el 1000 y pico. ¿Pero dónde hemos estado 800 años? Oiga, ¿qué ha pasado? Hemos ido de un salto, desde la India a Europa hemos llegado de un salto. ¿Dónde está toda la historia de ellos? Nadie les vio, nadie escribió de ellos. ¿Cómo no iban a escribir de ellos? De si eran un grupo extremadamente extraño que llamaba la atención por donde iban. Todo el mundo, los que le veían, ¿quiénes son estos? Y se ponían a escribir. Hay 500.000 citas de ellos. Efectivamente, las crónicas persas, las crónicas musulmanas, las crónicas judías también. Todo eso, ¿qué pasa con eso? Que hablan de este pueblo con diferentes nombres, siempre les llaman igual. Hay gitanos,
a Ciganoy, Cigani, Cigano, o sea, siempre en cada país el término adaptado al idioma en cuestión. Estaban en Francia, en Israel, o sea, adaptado fonéticamente, pero siempre eh, indicando la procedencia, siempre Zoán, siempre Egipto. Entonces, bueno, pues esto es bien claro. Es lo que digo, se añadieron y no quisieron aceptarles y dijeron, vamos a borrar la mitad del pasado y así, en vez de 3000 años, vamos a decir 1500. Porque si reconocemos que son de 3000 años, entonces no podemos decir que son indios, son descendientes de Jafet. Pero si son de hace 1500 años, sí podemos decir que son indios. Entonces, son extranjeros que podemos gobernar, a los otros no. Y esa fue la manipulación. Empezaron a pasar los siglos, desde el 15 al 20 hasta ahora, y claro, en esos tiempos todavía entre los padres a los hijos se pasaban esta información y se lo transmitían. Pues sí, nosotros somos de aquí, pero empieza esa generación a faltar, ya las otras empiezan a nacer, a vivir, y ¿qué es lo que reciben? ¿Qué información? ¿Sois de la India? Pues es lo que nos ha pasado hoy en día a esta generación nuestra, la de ahora, y como mucho a la anterior. La anterior ya vivió y falleció con esa idea de que eran de la India. Entonces ya esa información ya se dejó de transmitir. Y por eso mismo ya se nos quedó la idea de que procedíamos de la India. Así de simple. Pero hace solo, pues eso, un par de siglos que tenemos esa idea. Antes de eso, la información se seguía transmitiendo y era esa. Así que bueno, ya no hay duda. Y bueno, pues ya se acabó el debate y ahora lo que tenemos que hacer es eso, unirnos y que nos devuelvan nuestros 1500 años de historia para que así se nos reconozca el origen real y el nuestro, no hay más. Y el que lo quiera ver, pues es así de fácil. Está visible, o sea, está al público accesible. Es una Biblia, se llama Biblia de Lisboa, la Biblia de Lisboa, del siglo XV. Y ahí, pues, podéis ver todo, aparte de estos manuscritos que estoy subiendo, que ahí relatan todo y dicen todo, cuentan todo. Los Suanín, descendientes de Efraín, y cuentan esto, que el brazo de Jehová, que está oculto, que cuando despierte, que no sé qué, o sea, están esperando a este momento, porque como todo es una profecía, nadie puede intervenir aquí. No se pueden alterar los tiempos. Tiene que tener todo su curso y a eso están esperando. Así que bueno, pues ya si queréis, nada, os dejo simplemente con esta información para que la mastiquéis, que es un poco, impacta, claro que sí, pero es que es fácil, o sea, es que no es extraño tanto esto, o sea, no extraña, ¿por qué? Porque ya sabéis, llevamos mucho tiempo cuestionándonos el origen, mirar el debate, mirar cómo están las redes de un bando y de otro, o sea, es que por algo será, ¿no? ¿Por qué existe y por qué se inició todo ese debate? ¿Por qué se empezó a cuestionar el origen hindú? Pues porque algo no cuadraba. Y no fue una persona ni dos, es que somos muchísimos. Y cuanto más se sabe de esto y más se avanza en el tema, más gente se suma, porque ven la verdad clarísimamente. Es que lo que no se puede tener es esa fe ciega de decir, es que lo dice la ciencia, ¿vale? Pero la ciencia también dice que los caraítas tienen el H. ¿O qué pasa? Ahí eso no sirve, la ciencia no se aplica para ellos. Y también hablan romaní. Pues no dicen que por el idioma y por los genes somos de la India. Pues entonces estos caraítas también serán de la India. Vamos, que es bien fácil, pero todo esto, pues eso, es un pacto de silencio que han habido entre todos, lo sabe todo el mundo menos nosotros. Es que ya ¿cómo os digo? O sea, hay tanta información al respecto, o sea, son infinitos, infinitos. Te pones a buscar y no paras. Dices, pero ¿qué es esto? Por Dios, ¿cómo es posible?
Si es que está todo aquí, pues igual que lo he visto yo, lo ve todo el mundo que quiera. Y por eso mismo indigna, porque lo sabe todo el mundo menos nosotros. Es que esa es la rabia que da. ¿Cómo es posible? Estando ahí todas las evidencias, miles y miles de pruebas, de testimonios, de documentos, hasta en tablillas y en estatuas. ¿Cómo es posible que nadie diga nada? Y luego hay asociaciones para defender a ballenas y a tortugas. ¿Y a nosotros qué pasa? Todo un pueblo. Pero bueno, pues esto poco a poco, pues ya. Y tampoco es cuestión de indignarse porque todo forma parte de la profecía, del plan de Dios y ya está. Entonces es aceptar y lo que Él diga y ya está, no hay más. Lo ha querido así, por algo será. Y ahora pues ya se está viendo que ya todo lo oculto se ha revelado y ya está todo encima de la mesa. Ahora el que siga negando y queriendo decir, no, es que es mentira el qué. A ver, ¿cuál es mentira? A ver, ¿qué? Porque el qué es mentira. Los papeles, los documentos. A ver, documentos de 10 siglos seguidos, miles, todo es mentira. Eso ya, cualquiera ya se da cuenta que la mentira es la que intentan provocar o continuar con la estupidez, pero es que ya no se puede, claro. Por eso digo que una cosa era decir, aquí mirar, aquí están estos manuscritos, mirarlos y descargarlo el que pueda o el que quiera que se lo descargue. Una cosa es eso y otra cosa es ya mostrarlos y decir, aquí están, y no uno, 20, y hasta una Biblia que cuenta toda la historia. Pero es que ya no es eso, es que hay miles de cosas, miles, muchas más cosas. Os cuento esto así rápido, que son un par de detalles que son los importantes para que veáis clarísimo lo que es, pero hay 500.000 pruebas, de verdad, de todo tipo. Todas estas pruebas, todo, tengo ya un súper, que no es un libro, porque no es un libro, es una investigación, denuncia, bueno, es de todo un poco, de todo mezclado, todos los temas, y pues ahí se va a ver, ahí el que lo quiera ver, ahí lo va a ver, claro, claro, o sea, el que dude, pues lo va a ver ahí. Van a poner en cada cosa, en cada texto, evidencia, tal, aquí, allí, lo pone aquí, lo dice este, el otro. Aparte de que ya esas evidencias ya sobran, ya tenemos evidencias estas, ya no hay mayor evidencias que estas, ya no sirven. ¿Para qué queremos saber si en el siglo XIII decían que los gitanos, ¿para qué queremos saber eso? O ahí hemos encontrado una estatua diciendo que los gitanos somos Israel. ¿Para qué queremos eso? Ya no sirve, todo eso ya se vuelve secundario, porque las pruebas principales son estas, las que tenemos. Esta Biblia que estoy contando, que es lo más impresionante, es la prueba máxima, ya total. Aparte de eso, estos mismos manuscritos, estos mismos, que hablan todo, diciendo todo, que están esperando a que el pueblo despierta, que Dios quiera, se cumpla la profecía y eso, y pase todo lo que tiene que pasar, que está anunciado. Así que, pues nada, yo por un lado, pues eso, estoy muy contenta ya porque por fin ya se acaba todo esto, ya se ha aclarado todo y ahora pues el mensaje que quiero decir desde aquí a los primos bacaitanos, que esto no es ninguna guerra, ni ninguna, no sé por qué se lo han tomado así, no sé. Esto simplemente es una cosa que atañe a todos, que es que ellos mismos tendrían que indignarse y comprenderlo. Yo tengo la esperanza de que ahora sí lo vean claro y ya lo entiendan y se den cuenta. Es que no pueden tener esa fe ciega a un payo, y es que ya no es cuestión de fe, o sea, no es decir, hago caso a un payo o a un gitano. No, no es al gitano, es a la historia, es a las pruebas, a las evidencias, no al gitano. Es que se creen más listos por dar la razón a un payo. Se creen más listos por eso. Pues aquí la inteligencia se demuestra cuestionando lo que no te cuadre en la cabeza. Empieces a investigar y dices, esto no puede ser así. No me lo voy a creer porque hay cosas aquí que no. De momento simplemente los tiempos. Ahí es que se lo han montado muy mal. Simplemente ahí te das cuenta. Dicen que salimos en el 500 y están en el 300. Son cosas que ahí ya no cuadran. Y a partir de ahí, pues todo lo demás, todos los testimonios, las crónicas, los oficios, o sea, lo que es,
yo qué sé, miles y miles de cosas, de verdad. Pero ahora ya eso, ya os digo, se vuelve secundario. Ahora lo que tenemos ya, pues es esto que ya es evidente total. Tengo que dejaros, tengo que cortar, otro día seguimos y ya a partir de ahora pues empezaré así a hacer muchos live porque aquí hay mucho que contar.